Eso es una vaina con mucha ansiedad porque se espera de lo que es el nacimiento del primer hijo. De que sientes que hay un vacío en tu estómago, pero también ves al bebé y estás feliz. Veía a Víctor Andrés y yo decía, me quita como todas esas tristezas. A cómo bañarlo, a cómo cambiarles el pañal, el tema de la fiebre. Nosotros cargábamos coche, el corral, el gimnasio, los juguetes. Para finalmente no utilizarlo. No utilizarlo. De toda esa vaina que traen, si acaso un maletincito, que es la leche y los pañales. Familia Rayo, bienvenido a este canal que se llama Papás Rayo. Yo soy Mamá Rayo. Yo soy Papá Rayo. Y bueno, Mamá Rayo, hoy sí te tengo una película bien elegante, bien bacana, y es el tema de los papás primerizos. Lo vivimos los dos con Víctor Andrés, nuestro hijo. Aunque y no bueno, tenemos ni tiempo de papá primerizo, porque eso fue papá triplerizo. Cuando uno tiene el primogénito, eso es la locura. Eso es una vaina con mucha ansiedad porque se espera de lo que es el nacimiento del primer hijo. Eso tiene un escenario diferente que vivirlo es muy delicioso, muy sabroso, muy emocionante. Pero para eso hay que estar uno preparado, hay que uno informarse mucho, educarse por favor, sobre la llegada de un bebé o de un hijo, porque no es fácil. Eso de tener un hijo y ya, y levántelo uno como quiera o criarlo como uno quiera, hay mucha información hoy en día para uno leer y tenerla en cuenta en esa etapa, ¿no? Sí, y bueno, más que educarnos, es también hacerle caso como a nuestra intuición de mamás o intuición de papá, porque tú tienes mucha gente alrededor, la abuela materna, la abuela paterna, el primo, el que te dice dale tal cosa, hasta la otra, y uno queda pero loco, angustiado, porque los primeros días que no te baja la leche no es fácil, estás como en ese momento de que sientes que hay un vacío en tu estómago, pero también ves al bebé y estás feliz, emocionado, o sea, son tantas las emociones que se confunden en nosotras las mujeres. La pareja juega un papel muy importante y es que con ese amor, con ese acompañamiento nos dan seguridad, nos dan paz, nos dan tranquilidad, nos ayudan, porque de una u otra manera, yo por ejemplo, y me pasó algo, y es que yo me sentía gorda, fea, horrible. Bueno, yo decía, yo me siento rara, porque la piel está diferente, el cuerpo está totalmente diferente, pero yo veía a Víctor Andrés y yo decía, pues esto me mata cualquier cosa, me quita como todas esas tristezas, no me bajaba la leche y yo me angustié muchísimo. Y nosotros con Víctor, ¿qué hacemos? Bueno, hacíamos lo del curso profiláctico, el ejercicio, los masajes, todo, y no, vi, por favor ve, cómprate ya un tarro de leche. Cuando vi el tarro de leche y el tetero, no, pero es que yo le quiero dar pecho. O sea, son tantas las no batallas que vivimos como mamás primerizas. De una u otra manera, me disculpas, pero uno los confunde, los angustia también a ellos, porque el corto no sabía ni qué hacer. Víctor decía, pero ¿qué hago? ¿Cómo te ayudo? Afortunadamente Víctor Andrés no era llorón, pero sí fue un poquito duro esa primera semana. De ahí la comunicación y el apoyo mutuo de la pareja para no estar pensando de una manera diferente o angustiarse, sería la palabra, cuando se presenten esas circunstancias o esos hechos con el hijo, porque uno se desespera y a veces uno no sabe qué hacer. También es importante, no crea, llenarse uno de experiencia. ¿Con quién? Las personas que lo han tenido. Entonces entran los amigos, entran los papás, los abuelos, los familiares, los primos que ya han vivido ese tipo de experiencia, y algo se le queda a uno. La verdad que algo se le queda, y eso también es importante. Como también hoy en día, Mamá Rayo, es diferente la época que nos tocó, porque con el internet ahí están los famosos tutoriales. Entonces le enseñan a los padres muchas cosas, a cómo bañarlo, a cómo cambiarles el pañal, el tema de la fiebre. Si no tiene uno de pronto el médico, el pediatra al lado, a la mano, también es otro medio, ¿no? Antes de buscar estos profesionales de la salud, o si no lo tiene uno a la mano. O sea, hay forma
uno de solucionar ese tipo de problemas que se le pueden presentar y que antes era más difícil, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos sucedió algo y es que afortunadamente teníamos el tiempo y tú me ayudaste muy bien con la tarea del cambio de pañales. No fue fácil cambiarle los primeros pañales porque se los ponía uno al revés. Eso que habíamos hecho el curso, pero yo creo que era más la angustia. Es que hacer el curso y ponerlo en práctica es una cosa muy diferente. Sí, a él le daba muchos nervios hasta cargarlo y afortunadamente pues las abuelas se fueron a cuidarnos en la dieta y los abuelos, o sea, éramos con los 4 allá y fue muy lindo porque ellas nos ayudaban a bañarnos, estaban muy pendientes, pero cuando ya toda esa emoción y todas esas personas se van de la casa y ya nos toca a nosotros el día a día, creo que fue muy importante el apoyo y la colaboración que teníamos, el orden que teníamos una planeación de horario donde al máximo tratábamos de cumplirlo y de que Víctor Andrés, por ejemplo, no fue un bebé que durmió con nosotros en la misma cama desde el primer día. Eso lo teníamos muy claro. Esa dependencia de él hacia nosotros no la íbamos a tener. Sí lo pasábamos y me sentaba y el gordo se despertaba y me acompañaba mientras le daba pecho, pero teníamos cosas claras y era que no iba a dormir con nosotros en la cama, porque eso de una u otra manera le da seguridad también al bebé y a nosotros. Ya existían en esa época los monitores, ¿te acuerdas que había los monitores? Y entonces okay. Cuando ya lo sacamos del cuarto, que fue como al 4.º mes, lo escuchábamos por medio de los monitores, pero fue una etapa flexible, fue una etapa de adaptación, fue una de etapa mucha linda, flexibilidad, fue una etapa donde se nos burlaban porque en esa época teníamos una camioneta de Platón de esas Ford y entonces nosotros cargábamos coche, el corral, el gimnasio, los juguetes para finalmente no utilizarlos. No utilizábamos cuando llegábamos, todo el mundo, llegaban los papás primerizos y se nos burlaba todo el mundo, pero no, es que uno lo va a necesitar y mentiras, uno ni necesitaba esas fueron cosas. Muchos momentos de ajuste, de desafío, de experiencias totalmente nuevas para uno como papá o como mamá y son cosas o circunstancias que se tienen que vivir para uno adaptarse, para uno ir cambiando, para experimentar, para explorar uno como papá, que no es nada fácil, o sea, porque son muchos los sustos que uno se pega criando estos pelados, teniendo el primero. Yo pienso que ya con el segundo, tercero, ya la marea se va bajando, ¿no? Pero es que a nosotros de saltar de Víctor Andrés a los 9 meses, cuando Víctor Andrés tenía 15 meses, que estaba apenas empezando a caminar, nacen las gemelas. Entonces fue una forma. Otra vez Bueno, cuando ya empezamos y ya era doble. Y Víctor Andrés también de tetero y de pañal. Entonces eso fue una primiparada múltiple. Nos veíamos de trillizo, la verdad que nos veíamos de trillizos, fue bien fuerte. Una pero brava. Pienso que algo que nos ayudó muchísimo era nuestra relajación, nuestra tranquilidad, nuestro acompañamiento mutuo, porque Víctor sí me dijo, mira, yo me voy a hacer cargo de Víctor Andrés porque Víctor Andrés está aprendiendo a caminar y es lo más pesado, entonces cuidar que no se te caiga, que no se golpee. Él miraba a sus hermanitas como de dónde salieron estos jugueticos y pues a pesar de que afortunadamente teníamos una persona también muy linda que nos ayudaba, yo pienso que lo más importante de todo esto y más que el acompañamiento fue el orden que tuvimos, yo seguirme cuidando, porque cuando tú te cuidas pues puedes cuidar a tu bebé. Entonces yo trataba de que en un momento del día, en la mañana de 7 a 8, porque los bebés recuerden que se despiertan muy temprano, entonces a las 6 ya estaban despiertos, 7 bañados, organizados, entre 8 y 9 yo me regalaba ese tiempo para mí y me iba al gimnasio y eso me servía muchísimo. De una u otra manera uno se estresa, uno se angustia y también les invito a que saquen tiempo para ustedes porque no es fácil y más cuando ya es 3 al mismo tiempo. Entonces yo tomamos la decisión con Víctor de que yo no iba a trabajar. Teníamos un negocio entre los dos y yo atendía a mis clientes desde casa por teléfono y fue un ejercicio lindo porque sabíamos que eran 13 que había que estar en casa mientras Víctor salía a trabajar y en esa época también estaba de docente universitario. Entonces Víctor salía muy temprano y también pues le tocaba llegar muy tarde, pero cuando tenía a veces unos espacios, unos huecos, él se iba, me ayudaba, o sea, fui unas vecinas súper divinas, súper lindas, que eso éramos entre todas como bañando perritos, pasa el uno, luego el otro y luego el otro, era muy chistoso mi casa, pero a las 6 de la tarde, 7 ya había un silencio total, ya ellos tenían que estar dormidos, comidos, bañados y yo me sentaba a descansar en ese balcón porque no es tarea fácil. Lo único que yo les digo es acompañen
ayuden a su pareja, porque así las cargas van a ser más fáciles de llevar. Bueno, hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que no solamente la ayuda de los amigos, de los familiares, de los abuelos, de nuestros papás, hay profesionales de la salud que ustedes deben estar pendientes y con el teléfono al lado, hoy en día con el celular, en el sentido de que no duden en llamarlo, así le digan que están cansones, que son primerizos, pero esa experiencia la vive uno cuando se le sube la fiebre, cuando no duermen, cuando de pronto se le da en exceso el tetero, porque apenas también para uno como papá es el aprendizaje, que no duden en llamar al enfermero, a la enfermera, al pediatra, al médico general, al profesional de la salud que sea necesario para tranquilizarse uno. Pero lo de más esa manera importante también. es gócese, disfruten ese momento, porque ese momento no vuelve. Esos momentos no vuelven y son los momentos más lindos y más emocionantes que tú puedes tener con tu hijo. Por ejemplo, esta es la hora que yo todavía extraño el amamantarlos, porque era como mirarles esa carita, esa conexión que hay entre mamá e hijos. Es divina. Entonces la intuición de cuando él llora, entonces uno dice ese es el llanto de hambre, el llanto de que hay que cambiar pañales, el llanto de cólico, el llanto de sueño, el llanto de, bueno, está la conexión y uno aprende hasta de qué manera es el llanto y lo identifica con lo que le está haciendo falta o quiere el bebé. Y todo eso con el primogénito, ya el segundo y el tercero, ya uno ha aprendido lo que dices tú, ese tipo de llanto, de qué es. Y hay una cosa muy importante que tú dijiste, que tú buscabas tu espacio posparto después para ejercitarse en el gimnasio, y eso está muy bien porque tanto el papá como la mamá también debe estar emocionalmente, mentalmente y físicamente bien para poder brindarle uno al hijo tranquilidad, seguridad y poder atenderlo bien, ¿sí o no? Sí. Entonces lo único que nosotros les decimos es gócesenlo. Eso no sí. se preocupen que les digan papás primerizos, pero esa vaina no recuerden, importa. todo con amor. Y es que hay una cosa, es que los papás primerizos, esos se conocen desde lejos porque vienen con 3, 4 maletas, el carro viene súper lleno y uno le da risa porque ya pasó por ahí, dicen, de toda esa vaina que traen, si acaso un maletincito, que es donde organiza uno lo principal, que es la leche y los pañales, con eso es suficiente, pero bueno, tienen que los primerizos pasar Vivirlo. por ahí y vivirlo. Eso uno Así, compra el coche más caro y después quieres el coche que uno puede doblar y cerrar y meter con- rápido al carro. seguro, así es. Y bueno, recuerden, Mucho mucho amor, mucha mucha paz y mucha risa. Chao, chao.